que les llegue la notificación a aquellos que ya están suscriptos a nuestro canal. Bendiciones, ya hay 4 hermanos en Facebook. Les ruego por favor, quiero ser breve en el mensaje, es la fe y las obras. La fe y las obras. Hay 4 hermanos en Facebook. Les pido, como digo siempre, si nos pueden ayudar con una suscripción al canal de YouTube. Estamos también transmitiendo en YouTube, hay un alma conectada. Si pueden escribir para saludar y presentarse quiénes son. Vamos a dar un estudio en esta noche de la fe y las obras. Venimos estudiando el libro de Santiago. Anoche quedamos en Santiago capítulo 2, del 1 al 13. Santiago 2, del 1 al 13. Todo aquel que le interese y que le inquiete el Padre a través del Espíritu Santo a seguir con estos estudios. El que no estuvo en la prédica de anoche lo puede buscar en nuestro canal de YouTube para poder entender bien cada libro, o sea, cada libro de la Biblia. Siempre repetimos que la Biblia es un conjunto de 66 libros, ahí ya se están conectando en YouTube. Hoy vamos a estudiar la última parte del capítulo 2 de Santiago. Repito, vamos a estudiar la última parte del capítulo 2 de Santiago, pero como digo siempre, vamos por parte, porque si no sería una prédica de 2 o 3 horas y la verdad es imposible o muy difícil de estar 3 horas atento, uno se distraería. Para entender también esta porción de la palabra, Santiago 2, del versículo 14 hasta el 26, es importante, como repito siempre, leer todo el libro de Santiago, todo el libro completo, porque si nos aferramos solo a un versículo, aunque es palabra de vida, es la palabra del Eterno, si no estudiamos el libro por completo, no vamos a entender lo profundo del mensaje del Eterno. Amén. Vamos a orar. Amado Abacados, te damos gracias en esta noche porque nos das la oportunidad de unirnos en el Espíritu en este momento a través de las redes sociales para escuchar tu palabra y tu mensaje. Amén y amén. Bueno, quiero comenzar leyendo Santiago 2, chequeo una vez más, estamos bien en Facebook, en YouTube también. Santiago capítulo 2, versículo 14 hasta el 26, y dice así, lo leo de corrido y lo desarrollamos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea que la fe sola no salva, la fe en el Mesías por sí sola no salva. Y en estos últimos días, en estos postreros días, hay miles, cientos de miles, millones de creyentes que tienen su fe en Yahshua, en el Mesías, pero si no tienen obras, la fe sola no alcanza. Que hemos sido salvos por gracia no alcanza solamente, tenemos que practicar la justicia, tener obras de creyentes. ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15, Santiago 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Repito, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se demuestra a través de las obras. La fe se demuestra a través de las obras. Tú crees, 19, tú crees que el Eterno es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Versículo 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Lo repite por segunda vez en el libro de Santiago capítulo 2, que la fe sola, sin obras, es muerta. O sea, poner solamente la fe en el Mesías y nada más, o creer en el Mesías y nada más, no salva. No salva, no salva. Versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿Por qué fue justificado Abraham? Por su obra. Aunque él había salido de Ur de los Caldeos, una ciudad en Irán, que la mayoría de los creyentes creen y siguen creyendo y siguen diciendo que Abraham era hebreo y Abraham era, a lo que es hoy su país, era iraní. La ciudad de Ur de los Caldeos, si la buscan en Google, es una ciudad y un pueblo que en la actualidad todavía existe en Irán. Irán, uno de los países, si no es el más enemigo de Israel, Irán. De ahí salió Abraham. Y la mayoría de los creyentes no sabe, con mucho respeto lo digo, no sabe de dónde fue sacado Abraham, de Ur de los Caldeos. O sea, era iraní, y fue convertido, fue hecho israelita y hebreo, porque el padre lo llamó, obedeció y lo adoptó, hizo el pacto de la circuncisión. Es el primer hombre de otra ciudadanía que hizo pacto con el Eterno a través de la circuncisión cuando tenía 99 años de edad. Seguimos, 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe actuó juntamente con sus obras. Es importante analizar lo que es la fe y que la fe sola, por sí sola, nos salva. Si nuestra fe en el Mesías no va acompañada de la mano de obras, vamos a perecer. Vamos a perecer. Y ahora vamos a ver cuáles obras son las que se refiere Santiago 2, porque si leemos un versículo solo, nos vamos a confundir. Ahora, si leemos todo el libro de Santiago, vamos a ver que las obras que cita y se refiere el Padre en el libro de Santiago, se refiere a los mandamientos. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea que nuestra fe en el Mesías necesita ser perfeccionada a través de nuestras obras. Necesitamos practicar la justicia, como dice Apocalipsis 22 al final. El que es inmundo siga siendo inmundo, el que es santo santifíquese aún más, el que es justo practique la justicia. Y en la Biblia, en la palabra, tenemos obras dadas por el Padre para que nosotros las ejecutemos y sigamos así practicando la justicia hasta la venida del Mesías, para que nuestra fe en Él se perfeccione acá en la tierra, para que Él nos venga a tomar como santos perfectos, para que seamos revestidos, como dice 2 Corintios 5, y no desnudados, porque muchos creyentes que tienen fe en el Mesías no tienen obras o tienen pocas obras, entonces no logran perfeccionar su fe. Y si siguen así, se va a cumplir la palabra de 2 Corintios 5, del 1 al 9, que dice que gemimos deseando ser revestidos y no desnudados, porque así seremos hallados vestidos, mas no quisiéramos ser desnudados, porque muchos creyentes que se le ha dado dones, que se le ha dado talentos, que han sido llamados, muchos se van a quedar. La palabra dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Por eso es que nuestra fe está siendo probada, nuestra fe en el Eterno, en el Mesías, en Yahshua, está siendo probada nuestra fe, está siendo probada como el oro en el fuego. Ahora, para que nuestra fe salga aprobada, tenemos que tener obras. Tenemos que guardar los mandamientos y todo el libro de Santiago, los 5 capítulos. Por eso hay que leer el libro completo para entender a qué obra se refiere. No se refiere solamente a la obra de misericordia y de amar al prójimo, punto y ya está. O darle un paquete de fideo cuando alguien te lo pide, un paquete de azúcar, ya está, yo tengo la obra. Le di una vez un paquete de arroz, un paquete de harina a un hermano, un vecino, yo ya está, tengo la obra. No, hermano, porque las obras hacen que nuestra fe se perfeccione. Entonces, ¿quién puede decir con 1, 2 o 3 obras, alcanza, mi fe ya está perfeccionada? No, hasta el día que el Eterno envía a su Hijo, a Yahshua, hasta que el día que Yahshua venga por su pueblo, por su novia, tenemos que seguir practicando la justicia, tenemos que seguir haciendo obras de creyentes.
Éxodo 20, del 1 al 17, guardar los mandamientos. Y voy a seguir insistiendo con esto porque es lo que el Padre pone en mi corazón, porque estamos en el último tiempo y la mayoría de los creyentes sigue creciendo en esa falsa doctrina o errónea doctrina o equivocada doctrina de que porque estamos en tiempo de gracia no hay que guardar los mandamientos. Y cuando uno dice estoy en tiempo de gracia, no hay que guardar los mandamientos, está diciendo consciente o inconscientemente, mi Dios no es Dios. Porque el primer mandamiento dice, solamente adorarás a Dios, a Yahweh. El segundo, no tendremos otros dioses. El tercero, no invocaremos el nombre de nuestro Elohim en vano. El cuarto, guardemos el día de reposo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. Y así el sexto, séptimo, hasta el noveno y décimo, no hay que adulterar, no hay que dar falso testimonio, no hay que robar, no hay que codiciar. Entonces, cuando uno sigue diciendo, y lo repito, estamos en tiempo de gracia, no hay que guardar los mandamientos porque eso ya lo hizo el Mesías. No, porque estamos en tiempo de gracia y porque Yahshua vive en nuestros corazones y ya no vive más la ley del pecado, como dice Romanos 8, que lo decía el apóstol Pablo. Una vez que terminemos con este libro de Santiago, vamos a dar un estudio de los mandamientos y de la ley que está en Romanos 6, 7 y 8. Romanos 6, 7 y 8, para que puedan entender que el Yahshua no vino a abolir la ley ni a los profetas, como dice Mateo 5, 17, en el hermoso sermón del monte que él dio, que tiene 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, 3 capítulos hermosos. Entonces, Santiago 2, 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó al Eterno y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo del Eterno. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Yo les sugiero, queridos hermanos, que se marquen en la Biblia esto, porque muchos están confundidos y muchos están confundiendo a muchos del pueblo del Eterno, diciendo, si tú pones tu fe en el Mesías, ya está. Y no está eso en la Biblia, no es así. En este versículo, Santiago 2, 24, dice, ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras, el hombre justificado por las obras y no solamente por la fe. No alcanza con tener fe en Yahshua y punto, ya está. No alcanza. Eso es parte de la apostasía, eso es parte del engaño. El mejor negocio de Satanás es que vivamos gritando, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, que hablemos de Él, pero que no tengamos obras. Porque Satanás sabe que si no tenemos obras, nuestra fe en Él no se perfecciona. Entonces tenemos fe en Él, pero a medias. Tenemos fe en Él, pero cuando tenemos un problema nuestra fe mengua. Entonces, para que nuestra fe se perfeccione, sea perfecta y sea el problema que tengamos, no menguemos, no dudemos, no desmayemos y no nos salgamos corriendo, tenemos que practicar las obras que el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella no creía en el Mesías, no había aceptado al Mesías, no se había bautizado, pero tuvo obras y fue justificada. 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo les sugiero que se anoten este versículo. Santiago 2.26, Santiago 2.17 y Santiago 2.26. Santiago 2.17 y Santiago 2.26. Santiago 2.17 y Santiago 2.26. El 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. O sea que tu fe y mi fe, si no tiene obras, está muerta. Tu cuerpo y mi cuerpo, sin el espíritu, está muerto. Ahora, en el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Para entender bien el libro de Santiago y a qué obras se refiere,
Tenemos que leer Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, o sea, que nos hizo el Padre. El que nos hizo a nosotros es el Padre. El Padre nos hizo en Yahshua, pero el que nos hizo es el Padre. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en el Mesías, para buenas obras, para buenas obras. Estábamos leyendo Santiago 2, que la fe sin obras es muerta. ¿Qué obras? Vemos aquí en Efesios 2:10, que el Padre nos creó en el Hijo para buenas obras, las cuales el Eterno Yahweh Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las obras que cita Efesios 2:10? Ojalá que puedan compartir este mensaje, orar, clamar, y el Padre te va a dar entendimiento. En Efesios 2:10 dice la palabra que somos hechura suya, o sea que el que nos hizo fue el Padre. El Padre nos hizo en el Hijo para que anduviésemos en buenas obras, las cuales esas obras Él ya había preparado de antemano. O sea, que antes que nos creara a nosotros, primero preparó las obras. Lo dice así Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías, para buenas obras, las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que el Padre ya tenía todo calculado. Antes de crearte a ti, antes de crearme a mí, primero creó las obras en las cuales nosotros teníamos que andar. Primero creó las obras en las cuales nosotros teníamos que andar. ¿Y cuáles son esas obras? Su ley, su obediencia a su ley, o nuestra obediencia, mejor dicho, su ley, a sus mandamientos. Y alguno dirá, no, estamos en tiempo de gracia. Vamos a seguir leyendo Efesios 2, versículo 11. Por lo tanto, viene el 11 después del versículo 10, por lo tanto, acordate de que en otro tiempo nosotros los gentiles en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en manos en la carne. O sea, ¿qué dice la palabra? En el 10, la palabra nos enseña, Efesios 2:10, la palabra nos enseña que nosotros fuimos creados por el Eterno en el Hijo para que andemos en buenas obras, las cuales Él ya había preparado con anterioridad. En el 11 nos dice, por eso acordate, ustedes gentiles, que antes, no ahora, éramos llamados incircuncisos por los circuncidados. ¿Cuáles son los circuncidados? En este caso, los del judaísmo, los que practican el judaísmo sin el Mesías. Yo estoy circuncidado porque me circuncidé hace unos años atrás, pero no porque estoy en el judaísmo, sino por un pacto que el Padre me llamó a hacer con Él a través de la circuncisión. Pero sigo creyendo en el Mesías, no me fui al judaísmo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la circuncisión, éramos llamados incircuncisos por los circuncidados. Yo te ruego que leas y que no te vayas, y que compartas este mensaje, porque hay cientos de miles de hermanos que si no cambian su forma de interpretar la Biblia, la palabra, y si no comienzan a guardar los mandamientos, se van a quedar, se van a perder. Leamos atentamente lo que dice aquí, Efesios 2:12. En aquel tiempo, o sea, en el tiempo que no conocíamos al Mesías, en aquel tiempo estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Por eso, como digo siempre, que el Mesías, Yahshua, que le conocimos en las religiones como Jesús, sí, nos salvó por gracia, pero nos hizo israelitas. No nos hizo ni católicos ni evangélicos, nos hizo israelitas porque nos acercó a la ciudadanía de Israel. Por eso todo hermano evangelista, todo hermano católico, todo hermano y todo creyente
que piense, que diga o que crea que se va a ir al cielo o que va a vivir toda la eternidad con el Eterno en la Nueva Jerusalén. La mayoría todavía, con mucho respeto, creen que van a vivir o creen que vamos a vivir toda la eternidad en el cielo, y no es así. Vamos a vivir en una nueva tierra, en la Nueva Jerusalén, que lo cita Apocalipsis 21 y 22, la Nueva Jerusalén que va a descender del cielo desposada, preparada para el Mesías y para su pueblo. Ahora, si nosotros no entendemos que somos israelitas, y si no entendemos que como israelitas tenemos que guardar los mandamientos, nos quedamos. Yo lo entendí. Yo logré salir del catolicismo, salí del evangelio, soy mesiánico por adopción, por convicción, por decisión, y soy israelita porque Yahshua, el Mesías, lo dice acá, Él me hizo israelita, Él me injertó en su pueblo. Romanos 11:11 dice que Él arrancó como rama original y natural a los hebreos judaizantes que lo rechazaron y lo mandaron a la cruz o al madero a Él, y a nosotros nos injertó. Pero si no entendemos esa palabra y el poder de lo que implica esa palabra de haber sido injertados en el olivo natural, o sea, haber sido injertados en el pueblo, y entender que como israelitas adoramos al Dios de Israel, al Elohim de Israel, y que tenemos que guardar los pactos, hermano, si tú no guardas los pactos, te vas a quedar. Efesios 2:12, en aquel tiempo estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. Entonces no puede haber hermanos que todavía siguen diciendo no guardo los pactos, o son confesos de que se van al infierno, o sea, están confesando que no les interesa la eternidad con el Mesías, y están confesando que son hijos de Satanás, que están bajo el espíritu de la apostasía, y hay que apartarse de esos hermanos, hay que apartarse para no contaminarse con su doctrina, o tienen que leer urgente y tienen que entender pronto que el Mesías nos acercó a la ciudadanía de Israel, a los pactos, al Eterno y a las promesas. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos conllevan promesa, sin esperanza, sin el Eterno, sin Dios, dice la Reina Valera, en el mundo. No es tan difícil de entender esto, a no ser que uno sea cabeza dura, caprichoso y siga diciendo, no, pero a mí mi pastor me dijo, mira, tu pastor no te va a salvar, tu profeta no te va a salvar. Si te están predicando otra cosa contraria a esta, juntos se van a ir al infierno, juntos, te vas a ir con tu pastor y con tu profeta, si te están diciendo que no eres israelita. Si tú crees en el Mesías, tienes que entender que nos adoptó y Él nos hizo israelita, no de nacimiento, pero sí por adopción. Sigo, Efesios 2:13. Pero ahora, en el Mesías, la Reina Valera dice en Cristo Jesús, o Jesucristo, pero ahora en el Mesías, nosotros, que en otro tiempo estábamos ¿lejos de qué? De la ciudadanía de Israel. Lo que dice el versículo 12, hemos sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Hermano y hermana, si no entendemos que la sangre del Mesías nos acercó a la ciudadanía de Israel y seguimos diciendo cualquier barbaridad, que somos católicos, que somos pentecostales, que somos bautistas, que somos hermanos libres, se cumple la palabra en los que siguen diciendo eso de Hebreos 10:26 en adelante, que están pisoteando y teniendo por inmunda la sangre del Mesías y van a tener doble castigo en el infierno. El tiempo se acaba y no se puede estar predicando mentiras y no se debe escuchar mentiras. Hay que leer la palabra y entender que todas las religiones son parientes de Babilonia y que todas las religiones nacieron en Babilonia y están contaminadas y poseídas por el espíritu del anticristo. Cuando comienza Efesios 2,
Leo 3, 4 versículos del comienzo de Efesios 2, pero luego seguimos con el versículo 14. Efesios 2 es apasionante. El que verdaderamente quiera saber si está en la sana doctrina o no, estudie Efesios 2. Y luego vamos a hacer el estudio de Romanos 6, 7 y 8. Si verdaderamente tú quieres saber si estás en el camino correcto, en la fe, tú tienes que leer Efesios 2 completo, Romanos 6, 7 y 8 para entender que hay que guardar los mandamientos, que el Mesías no clavó en la cruz al Padre, clavó en la cruz a Satanás, venció al diablo, no vino a vencer al Padre, ni a la ley del Padre, no vino a vencer la Torá. Efesios 2, versículo 1 dice, y Él nos dio, hablando del Mesías, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 2 dice que en los hijos del Eterno, que no obedecen a su palabra, no están guiados, no está por encima de ellos el Espíritu Santo, sino que tienen al espíritu del anticristo y los hace desobedecer. Por eso, hermano y hermana, en el amor del Eterno, no es mi mensaje, es lo que está escrito acá. Efesios 2:14, y ya termino en el 19. Por eso la fe y las obras. ¿Qué obras? Hay que guardar los mandamientos. Cuando leíamos recién Efesios 2, el 17 y el 26, que habla de las obras, se refiere a las obras que el Eterno preparó de antemano, que cita en Efesios 2, versículo 10. Y en el 11 dice, por eso acordate que en otro tiempo estábamos en este mundo sin el Mesías, dice sin Cristo, la Reina Valera, sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, sin pactos, caminando en este mundo sin esperanza. Pero ahora a través de la sangre del Mesías hemos sido acercados ¿a qué? A la ciudadanía de Israel y por añadidura a los pactos. A los pactos los tenemos que guardar. Si no, en vano decimos que somos creyentes. ¿Creyente de qué? Creyente pero desobediente. Yo soy creyente, pero quiero ser obediente, porque me quiero salvar, porque quiero arrebatar las promesas. Si tú eres creyente, pero no eres obediente, no vas a arrebatar las promesas y te vas a quedar sin esperanza, lo dice acá. No es mi mensaje, y no es un mensaje judaizante, porque todo lo contrario, en el judaísmo no te predican al Mesías. Entonces yo no estoy judaizando porque te hablo del Mesías, pero te tengo que advertir y te tengo que exhortar como profeta, guste o no guste, te tengo que exhortar, advertir y amonestar que si pones solamente tu fe en el Mesías, pero no tienes obra, estás muerto. Porque la fe sin obras está muerta. Por eso Efesios 2:14 dice, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Por eso veo, y uno tiene que discernir y ver, que todavía hay creyentes que se autoexcluyen del pueblo del Eterno. Dicen ser parte del pueblo, pero no viven ni hacen las obras que el pueblo del Eterno tiene que hacer y que el Padre manda que hagamos. Dicen, soy creyente, y uno dice, ¿dónde te congregas? En la iglesia pentecostal. Soy creyente con los hermanos libres, soy creyente con los bautistas, soy creyente con los evangélicos, soy creyente con los católicos. ¿Y qué obras hacen? No, estamos en tiempo de gracia, está todo bien. Tenemos un hermano que hace cumbia, pero con ritmo de cumbia, pero con la letra del Señor le ponemos la cumbia para que la gente se mueva. Pero se alaba al Señor, se alaba a Dios. Desastre, inmundicia dentro de las congregaciones. El templo tiene que seguir siendo santo. La santidad es la misma, ayer, hoy y siempre. Desastre están haciendo en congregaciones o por las redes sociales hoy en día, o grupo de WhatsApp que parece competencia, a ver quién pone más veces Cristo vive en el día, o quién manda la foto más linda
feliz lunes, feliz domingo, feliz día del Padre. Grupos de WhatsApp de creyentes, lo digo con respeto, pero estamos en el último tiempo. Grupos de WhatsApp o Facebook de creyentes, en el Día del Padre, feliz Día del Padre, en el Día del Hijo, feliz Día del Hijo. Celebran todas las fiestas mundanas, habidas y por haber. Celebran, festejan todas las fiestas mundanas, habidas y por haber. Pero le hablas de una fiesta del Eterno, ese está judaizando, correte de ese porque te va a contaminar. Y te hablan creyentes recontra contaminados. Celebran, festejan todas las fiestas mundanas. Versículo 14, Efesios 2:14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que los separaba. ¿Cuál es esa pared? La doctrina, la religiosidad. El catolicismo divide, el evangelio divide, el judaísmo divide. Cuando Yahshua está tratando de juntarnos, cuando el Mesías vino para juntarnos, no para dividirnos. ¿Cómo puede ser que no entre eso en la cabeza, en el corazón? Estamos a días de su venida. Estamos a días de su venida. Y vemos a cientos de miles de ministerios, denominaciones, congregaciones. Yo soy evangelista, pero tengo más unción que vos porque mi pastor o mi profeta es pentecostal. Y estuvo en Colombia y trajo de allá el avivamiento. Y estuvo en Estados Unidos y trajo el avivamiento. Y tu pastor no. Acá no es de ver quién está con el más ungido. El tema es mirarse en el espejo y ver si uno está verdaderamente consagrado al Eterno. Si uno está consagrado al Eterno. El tiempo se acaba, hermano. El tiempo se termina. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanza. Quiero aclarar esto. Cuando dice la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, yo lo digo siempre humildemente. Hace 12 años que estudio raíces hebreas. Y 7 o 6 que comparto lo poquito que he aprendido en 12 años. Porque uno nunca termina de aprender. Cuando en el versículo 15 dice la ley de mandamientos expresadas en ordenanzas, no se refiere a la ley del antiguo pacto, a los 5 primeros libros, Torá en el judaísmo y para nosotros Pentateuco. Se refiere a las leyes rabínicas, a las leyes agregadas por rabinos y o fariseos y o seduceos de aquella época. Por eso no hay que hablar a la ligera si uno no estudia raíces hebreas. Hace 12 años que estudio y 7 que estoy enseñando lo poquitito que he aprendido en estos 12 años. Y sigo estudiando, sigo todos los días, lo digo delante del Eterno, todos los días sigo estudiando. Tengo mis profesores con los cuales aprendo y maestros de la palabra, que sigo estudiando y aprendiendo, por más que yo esté enseñando a otros, sigo aprendiendo, sigo recibiendo. Cuando leemos en el versículo 15 que dice la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, esto se refiere a aquellas leyes agregadas por rabinos. Doy un ejemplo que es fácil de encontrar. Tú buscas ahora en Google y pones el calendario judío, y van a ver que el primer mes los judíos que no tienen al Mesías le llaman al primer mes Nisan, como la marca de los coches, Nisan. Pero bíblicamente el primer mes es Aviv, con B corta las 2 veces, Aviv, que lo podemos encontrar en Éxodo y en Levítico. Para nosotros, que fuimos injertados en el pueblo del Eterno, el primer mes del año no es enero. Pero desgraciadamente hay tanta contaminación. Esto comenzó con Constantino, un emperador de Roma en el año 300 después del Mesías, que era emperador y se autoproclamó, que fue el primer sacerdote proclamado por él mismo, que fue el que cambió
el día de reposo que es y sigue siendo el sábado, por el domingo, entre otras barbaridades que hizo. Y ahí salió el calendario este gregoriano, ¿no? El que se usa hoy en día. Pero bíblicamente, y si nosotros decimos que creemos en el Eterno y en su palabra, entonces nosotros tenemos que entender que para nosotros fin de año no es el 31 de diciembre, año nuevo no es el 1 de enero, porque eso viene de Roma, y todavía hay millones de creyentes que en diciembre ya te están diciendo ¿dónde vas a pasar la fiesta? ¿Dónde vas a pasar la fiesta? Y vemos congregaciones todavía, bueno, ahora no se vio por la pandemia, pero hasta el otro año, congregaciones que en Navidad decoraban la iglesia con las guirnaldas y con el arbolito de Navidad, feliz Nochebuena, feliz Navidad, fiestas 100% de Satanás, que adornan, entre comillas, adornar, ¿no? Adornan el lugar santísimo con árboles de Navidad y mandan mensaje, feliz Nochebuena, que el Señor esta noche resucite en tu vida. Y te dan cada mensaje que el que entiende un poco dice, wow, ¿cómo está este pastor o este hermano? Están peor, hermanos de hoy en día, están peor que aquellos israelitas que volvieron de Egipto a Israel y ya volvieron contaminados. Esos son unos de los que trajeron estas ordenanzas o mandamientos expresados en ordenanza, y ahí comenzaron a cambiar las leyes del Eterno y agregarle, por ejemplo, el primer mes, que es Aviv, que está en la Biblia, ellos le llaman Nisan. Al séptimo mes, que es Tishri, ellos le llaman Tamuz. Y la mayoría de los creyentes ni siquiera saben quién fue Tamuz. Tamuz fue el hijo de Semiramis. Semiramis fue la esposa de Nimrod, el primer anticristo, el que fundó, entre otras ciudades, Nínive, Babilonia, donde quiso llegar al cielo, ¿no? Con la torre de Babel. Por eso cuando dice aquí la ley expresada en mandamientos, como expresada en ordenanzas, se refiere a esas leyes rabínicas. Versículo 16, mediante el madero o la cruz reconciliar con el Eterno a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos. ¿Lejos de qué? Otra vez, que estábamos lejos. ¿Lejos de qué? Como dice en el versículo 11 y 12, estábamos lejos, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Pero desgraciadamente la mayoría de los creyentes todavía sigue estando lejos de la ciudadanía de Israel, porque le hablas de raíces hebreas, le hablas de mesianismo y se asustan y te tildan de judío. Y lo digo con respeto, pero es por la ignorancia que en ellos hay. Porque en Efesios 2 dice la palabra que el Mesías a través de su sangre nos adoptó y Él nos acercó a la ciudadanía de Israel. Él no es el judaísmo. El judaísmo no te acerca a la ciudadanía de Israel. Todo lo contrario, el judaísmo está esperando al falso Mesías. Y cuando se manifieste en el mundo el anticristo, el judaísmo le va a creer. Por eso que no hay que confundir judaísmo con mesianismo. Nosotros no somos ni católicos, ni evangelistas, ni pentecostales, ni mormones, ni testigos de Jehová, ni adventistas, ni del séptimo día, ni del octavo. Somos israelitas por adopción. Esa es la única definición que tiene que salir de nuestra boca, que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Soy israelita por adopción, porque antes estaba lejos y a través de la sangre del Mesías, Él me acercó. Lo dice la palabra, no lo digo yo. No lo dicen los judíos, porque los judíos no creen en el Mesías. Entonces nunca un judío te va a decir, ahora tú eres israelita. No, ¿qué te va a decir israelita si él no cree en el Mesías? Y el único que nos acerca a Israel es el Mesías a través de su sangre. Entonces, esta forma de predicar no tiene nada que ver con el judaísmo. Es mesianismo, es doctrina pura.
Termino, Efesios 2:17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos, otra vez repite, que estábamos lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermano y hermana, para entrar al Padre se entra por el Espíritu Santo. Amén. Pero si no entendemos esta palabra, que somos israelitas por adopción, y que fuimos acercados a los pactos y por añadidura los tenemos que guardar, nuestra fe solo es fe, pero no tiene obras. Y la fe sin obras está muerta. Termino con el 19, último versículo. Así que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Una vez más, ratifica y confirma la palabra que no somos más, para Él, no somos más gentiles. Para Él, yo no soy más argentino. Para Él, el boliviano que entró y que entendió que entró porque fue adoptado como israelita, no es más boliviano, es israelita. Yo no soy más argentino. Vivo en la Argentina, nací en la Argentina, pero también morí en la Argentina y resucité y Él me adoptó y me acercó a la ciudadanía de Israel. Por eso es importante entender Efesios 2, Romanos 6, 7 y 8, que luego vamos a hacer el estudio. Quiero terminar aquí en esta noche, 41 minutos, 42. Yo te ruego que ores, que leas, que compartas este mensaje. El tiempo se termina, esto va de mal en peor en todo el mundo. Y lo más preocupante, que muchísimos creyentes siguen sin entender que somos israelitas por adopción, que fuimos acercados a la ciudadanía de Israel, que fuimos acercados a los pactos de las promesas y que ahora tenemos esperanza, porque lo dice ahí. ¿Quién tiene esperanza? El que entiende que fue acercado a la ciudadanía de Israel, el que entiende y dice: soy israelita por adopción, porque me adoptó el Dios, el Elohim de Israel. El hermano o la hermana, el creyente o la creyente que no entiende esto y sigue creyendo en doctrinas de hombres, lamentablemente, si sigue así, se va a quedar, se va a perder. No lo digo yo, lo dice la palabra. Quiero terminar aquí. Ojalá que los hermanos que están mirando hayan podido entender el mensaje. A ver, aquí en Facebook, bendiciones, ahí estoy mirando, bendiciones, hay más gente conectada en Facebook, perdón. Bendiciones, Luciano, Pastor Hugo, Abel Guerra, nos están mirando desde Estados Unidos, desde Chicago. Estoy aprendiendo a usar Facebook. Bendiciones a todos, les pido por favor, a la gente que nos está mirando ahí en Facebook, que nos ayuden por favor, no sé si todos lo sabían, nos dieron de baja el canal de YouTube, que lo teníamos hace más de 12 años, nos dieron de baja el canal. Y bueno, estamos comenzando otra vez con un canal nuevo y necesitamos por favor, si nos pueden ayudar, toda la gente que nos conoce, con una suscripción. Estábamos hasta hace un ratito en 74 suscripciones. Así que Abel Guerra, Margarita, hermanos y amigos, que Abel es argentino, pero está viviendo allí en Estados Unidos, en Chicago. Abel, ahora cuando corto hablamos por teléfono. Le pido a todos que nos puedan ayudar suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Amén, al nuevo canal de YouTube, que es para recuperar el nombre. Estamos en 74, 75 suscripciones y tenemos que llegar a 100. Bendiciones, amigo Lucianito. Bueno, veo que hay muchas almas conectadas en Facebook. Estoy terminando. Si alguien puede escribir algún mensaje de los que están conectados para que los pueda saludar. Está Luciano. A ver si hay alguien más, el que está escribiendo. Están escribiendo en Facebook. Voy a ir terminando. Voy a cerrar YouTube. No sé quién está en YouTube. Bueno, bendiciones a los que están en YouTube. Les pido a todos los que están mirando que por favor puedan compartir este mensaje. Amén. Vamos a cerrar el canal de YouTube. Bendiciones a todos. Shalom.